¿Habéis visto la película que os recomendó Emerson la semana pasada? ¿Quién la ha visto? Más o menos, ¿no? Aparentemente parece un poquito tonta, ¿no? Pero bueno, es un reflejo de lo que estamos viendo como sociedad, ¿no? Y el título de la predicación del domingo pasado era el mismo que el de la película, ¿no? Que decía, no mires arriba, ¿verdad? Y vimos cómo la sociedad y el enemigo nos tienen entretenidos, ¿no? Para que no miremos arriba. No miremos qué es lo que estaba pasando en la película arriba, ¿no? Y en la predicación, ¿no? Para que no miremos a nuestro Dios y estar entretenidos con mirando abajo, ¿no? Mirando a las cosas de este mundo y lo que tenemos abajo, ¿no? Era un poco el resumen de la predicación. ¿Has visto? En 5 segundos lo he resumido todo lo que nos... una hora para decir todo eso y yo en 5 segundos, ¿no? Como soy sevillana, voy... Y quizás algunos pues os desanimasteis, ¿no? Porque pasamos mucho tiempo mirando abajo y todas las cosas que pasan en el mundo. Hola Sofía, mira, hoy Sofía me va a ayudar. Pero esperamos que este mensaje pues, te haya hecho reflexionar para que no dejes de mirar arriba y a pesar de todas las circunstancias que estamos viviendo, ¿no? Y estamos mucho tiempo mirando abajo, sí que es verdad, a nuestros móviles y a todo lo que pasa en este mundo, ¿no? Y más hoy en día. Es importante, pero el bombardeo de noticias que estamos recibiendo hoy en día, toda la sobreinformación que estamos recibiendo, cansa, satura y desanima. ¿No es verdad? Todo lo que nos están bombardeando continuamente. Y esta semana me he estado fijando concienzudamente en las noticias que se están proyectando, ¿no? Las noticias que están echando en la televisión. Voy a decir algunas, pero vamos. Una de las primeras, la inflación. ¿Qué está pasando con la inflación? Se está inflando más todavía, ¿no? El COVID. Unos días que parece súper bien y otros días que súper mal. Entonces no nos enteramos. ¿Se está acabando o no se está acabando? No lo sabemos. Unas noticias dice que baja la incidencia, otro dice que sube la incidencia, que si la residencia fatal, que si ya nos tienen mareados, ¿no? Luego otra noticia que la tensión entre Rusia y Ucrania ponen en riesgo a Europa por el suministro de gas. Los suministros, la subida de la luz, que nos estamos quedando sin materiales, que... Bueno. Otra noticia. La amenaza de las superbacterias es y pone 2 puntos. La resistencia a los antibióticos causa más muertes al año que el SIDA o la malaria. Entonces, ¿qué quedamos? ¿También son buenos, son malos los antibióticos? Ahora la tercera dosis, la cuarta dosis, que dice que no va a afectar a nuestro sistema inmune. Estamos como locos, ¿no? Y son noticias cogidas de internet, así rápidamente, ¿no? Que seguramente os sonarán. Y ya nos cuento los temas de asesinatos, secuestros, violaciones, robos, ocupación y demás, ¿no? Desahucio, ¿cómo? Suicidio, eso es desapariciones, bueno. Y hay gente que ha decidido no ver las noticias. Yo sé que hay mucha gente aquí que ni siquiera enciende la tele porque dice, ¿para qué? Porque es que nos desanima, porque ya nos enteramos de todas las maneras, ya nos enteramos. Prefiero no ver porque es que ya me afecta a mi ánimo, ¿no? Pero sí que estamos viviendo unos tiempos muy difíciles y muy extraños. Y no solo por lo que vemos en las noticias ya siquiera, ¿no? Sino nuestros problemas ya personales, los internos, nuestro día a día, aparte de todo lo que ya nos echan en la televisión, ahora tenemos que vivir nuestras luchas y nuestros problemas diarios, ¿no? Y parece que nunca acabamos. Parece que nunca acabamos. Yo me acuerdo, 2019 y parecía el mundo feliz, ¿no? El 2019 parecía el mundo feliz, ¿no? Que como una vida plena. Yo tenía en el 2019 una vida perfecta y maravillosa. Pero llega la pandemia y ya no recuerdo todas las bendiciones que yo tenía antes de la pandemia, ¿no? Pero esto no es nuevo. Esto no es nuevo lo que está pasando. Jesús ya nos avisó y la Biblia ya nos avisó de todo lo que iba a pasar. No exactamente todo detalladamente, pero ya nos venía avisando el Señor Jesús, ¿no? De todo lo que iba a suceder. Algunos creen y afirman que estamos viviendo los últimos tiempos. Algunos lo creen. No sabemos si es cierto que estamos en los últimos tiempos. Exacto, pero sí podemos afirmar que más que antes sí. Cada día que pasa sí que es verdad que estamos más cerca de los últimos tiempos. Y cada vez las cosas van a ir a peor. Entonces eso sí lo podemos afirmar. Ayer no está más cerca que hoy de los últimos tiempos, ¿no? Cada día que pasa estamos más cerca de la venida de nuestro Señor Jesús. Eso totalmente seguro.
Y lo que más preocupa es que no sabemos cuándo va a pasar esta tormenta, porque parecía que iba a acabar, pero otra vez y otra vez. ¿Qué va a pasar? Seguro que va a pasar. Eso es seguro, porque todo pasa. Y como me dijo una amiga el otro día, pasar seguro que va a pasar. Aunque sea por encima y me aplaste, va a pasar. Pero pasa, todo pasa. Y siempre que paso por momentos así, pues que de mucha incertidumbre, recuerdo el pasaje de Jesús y sus discípulos cuando estaban cruzando el mar de Galilea, y de repente les cogió una tempestad. Y empezaron a hundirse, pero Jesús estaba tan tranquilo estaba Jesús, que si no conocéis el texto, ahora vamos a ver qué estaba haciendo Jesús. Bueno, seguramente la mayoría lo sabe. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Estaba durmiendo en la tempestad. Así que os animo, antes de leer la palabra, que os concentréis y que pongáis vuestro corazón en esta palabra, porque yo la he disfrutado mucho, la verdad. He vuelto a redisfrutarla, porque es un pasaje que ya he estudiado bastante y todos lo conocemos prácticamente. Es un pasaje muy conocido, sobre todo los que venimos de iglesia, de niños, que se nos suele contar mucho en la escuela dominical. Y yo lo he disfrutado mucho. Y siempre, siempre, siempre tiene algo nuevo que enseñarnos la palabra de Dios. Amén. Así que vamos a abrir nuestra Biblia en Marcos 4, del 35 al 41. En Reina Valera, perdón, que no te he avisado. Marcos 4, desde el versículo 31, de 35 hasta el 41. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaban las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían unos al otro, ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? En los capítulos anteriores, el ministerio de Jesús ya era bastante conocido, ¿no? Pasara por donde pasara, ya con sus discípulos, había gente rodeándole, empujándole, acudían de todas las partes para que le sanara, porque ya era bastante famoso. La situación era tan desbordante que no tenían ni siquiera tiempo para comer los discípulos. Y aparte de sanar a la gente, también Jesús empleaba mucho tiempo enseñando y explicando a la gente. Entonces, todo eso implicaba un desgaste emocional y un agotamiento físico para Jesús. Y dice el texto que los discípulos le tomaron como estaba, tal y como estaba. En otras versiones pone como de esa manera. No sé exactamente a lo que se refiere. Yo supongo que, vámonos, vámonos, que te llevamos ya. Para llevarlo al otro lado del mar de Galilea, para descansar un poco de la multitud que ya le seguía. Estaba tan cansado que se quedó frito el Señor Jesús. Aunque seguramente, ahora es muy importante, aunque seguramente fueron los discípulos los que se encargaron de despedir a la multitud, fue el Señor Jesús quien dio la orden de pasar al otro lado. Muy importante. ¿Quién dijo de pasar al otro lado? Jesús. Debemos darnos cuenta que los discípulos se encontraban en el centro de la voluntad de Dios en ese momento. ¿Por qué? Porque estaban siguiendo sus indicaciones. Les dijo, vámonos al otro lado. Fue Jesús en quien les ordenó a los demás ir al otro lado. Seguían sus indicaciones y fue en obediencia a Cristo cuando empezó la tempestad. ¿Vale? Muy importante. Una de las primeras lecciones que nos da este texto es que el estar andando fielmente en los caminos del Señor y obedeciéndole no nos librará de atravesar por las tormentas y las tempestades de la vida. Importante, yo ese dato no lo recordaba. Y que aún viviendo en tribulaciones y demás, el Señor está con nosotros. El Señor no promete que todo y siempre nos irá bien. Eso no es así. Ni que seamos librados siempre. Ellos pasaron por la tormenta. Pero una cosa sí que nos asegura y que tenemos que estar seguros y debemos tener seguridad en las circunstancias que estemos viviendo o que estás viviendo.
que el Señor Jesús está contigo, está con nosotros. Él estaba con sus discípulos en la barca. Y nada podrá impedirte que pasemos al otro lado. Porque el Señor ordena ir al otro lado, yendo con Él. No sé si habéis tenido la oportunidad de estar en una barca, en un barco. Yo he estado en un barquito de turismo. Incluso, gracias a Dios, he podido disfrutar de un crucero. Pero una barquita de pesca, yo nunca. Y en un barco de turismo, que ya te piensa la ola y el vientecito, me muero de miedo. Imaginaros una barca que llega el agua adentro. Yo no me hubiera dormido, me hubiera desmayado del susto. O sea que el miedo es humano también, ¿no? Y es que en ese momento los discípulos tendrían que tener la seguridad de que llegarían al otro lado. Tendrían que tener esa seguridad, como siempre. Ellos tenían la seguridad. Ellos fueron a la barca pensando que llegarían al otro lado. Estaban acostumbrados, eran pescadores. Pero, dice el texto, se levantó una tormenta, una gran tempestad. ¿Cuántas veces, otra enseñanza, cuántas veces ocurre esto en nuestras vidas? Que hacemos las cosas por rutina, por costumbre, sabiendo que vamos a llegar al otro lado, ya llegaré. Sin tener en cuenta las tempestades y las tormentas que pueden ocurrir mientras y que se escapan a nuestro control. Y es ahí cuando ya nos desesperamos. Señor, Señor, porque no podemos controlarlo. Los discípulos podían controlar cómo llegar al otro lado, ¿verdad? Pero a la tempestad no la podían controlar. El Señor, en medio de las tormentas y las tempestades que podemos estar pasando, también nos pone a prueba nuestra fe. En medio de la tormenta, cuando estás desesperado o desesperada, Jesús te dice, ¿por qué tienes miedo? Si estoy contigo, ¿cómo no tienes fe? Algunos eran pescadores y podrían estar acostumbrados a esta situación, ¿no? Pero en este caso, sus experiencias, sus años de pescadores, no sirvieron para controlar la tempestad, ni para controlar la barca, porque podían decir, bueno, pues controlamos la barca. Perdieron el control. Y estas situaciones nos quitan todo el orgullo y autosuficiencia y sirven para entender que sin Jesús nada podemos controlar. Pero observando la pregunta que les hace Jesús, viendo que la situación que estaba durmiendo y les dicen los discípulos, ¿qué les dicen los discípulos? Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? ¿Qué significa eso? Por favor. Haz algo, ¿no? Tú que eres Dios, que nos morimos aquí. Y yo noto ciertos reproches, ¿no? Como, por favor, ¿cuántas veces le decimos eso al Señor? Oye, que estoy aquí, mira lo que me está pasando, yo no tengo culpa de lo que me está pasando, la tormenta no la he creado yo. O no te importa, ¿no? Y a veces somos así, ¿no? Con Dios. Les reprochamos en medio de las tormentas de nuestra vida, ¿verdad? El jueves estuvimos viendo el Salmo 13. Y David, ¿qué le preguntaba al Señor en el Salmo 13? ¿Hasta cuándo, Señor? Hasta 5 veces le preguntaba David al Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Pero luego también le pide más adelante David al Señor que le abriera sus ojos, que le abra sus ojos en medio de lo que está pasando para poder entenderlo. Jesús les retó y les desafió. ¿Cómo no tenéis fe? ¿Por qué? Porque el peligro no era el viento, el peligro no eran las olas, ni que la barca se hundiera, sino su falta de fe. Ese era el peligro que estaban enfrentando. Y esto nos pasa muchas veces, muchas veces. Nuestros mayores problemas están en nosotros, no en nuestro entorno o lo que está pasando. Recordemos el Señor lo que dijo antes de empezar esta situación. Pasemos al otro lado, pasemos al lado. Esas fueron sus palabras. Tenían que haber tenido la seguridad y la certeza de que iban a pasar al otro lado. ¿Por qué? Porque siempre lo que Jesús había dicho se había cumplido, independientemente de lo que ocurriera.
Su palabra siempre se cumplía. Por eso les preguntó que por qué no tenían fe. Pero el problema fue que se dejaron llevar ¿por qué? Por sus miedos y por sus emociones. Que yo hubiera hecho lo mismo o peor. En lugar de haber creído en la palabra del Señor, de que llegarían al otro lado. Y esto es lo que nos puede pasar en estos momentos a cada uno de nosotros en diferentes circunstancias que estemos viviendo, ¿no? Y la pregunta es, ¿te estás dejando llevar por tus miedos? ¿Te estás dejando llevar por tus emociones? Los discípulos empiezan a entender que el hombre que estaba en la barca durmiendo al fondo era el mismo Dios en carne y hueso. El Salmo 89, 8 al 9 dice: Tú tienes el dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. ¿No fue esto lo que hizo Jesús? Y seguramente conocerían este pasaje, como judíos conocerían seguramente este pasaje. Y este acontecimiento les hizo abrir los ojos y las mentes a los discípulos. Fue como, imaginaros que pare el mar y la tormenta. Y cuando la tempestad paró, volvieron a tener miedo. Volvieron a tener miedo, pero ahora, ¿de quién? De Dios, de la majestad de Jesucristo, de su divina majestad, que podía controlar cualquier situación. En esta tormenta que estás viviendo, ¿te vas a dejar llevar por tus sentimientos, por tus emociones? O tormentas que te aparecerán en el futuro. A lo mejor ahora mismo no estás viviendo ninguna tormenta aparentemente, pero seguramente pasará, habrás pasado. O descansarás en el Señor Jesús, como nos manda hoy, como nos enseña hoy la palabra. En medio de esta tormenta, ¿dónde está tu fe? Y te animo que si estabas dejándote llevar, porque somos humanos y podemos dejarnos llevar por nuestras emociones y nuestros miedos, deposita tu preocupación delante de Él. ¿Eso cómo se hace? ¿Cómo? Porque una persona me pregunta, bueno, ¿y eso cómo se hace? ¿Cómo entrego esa preocupación al Señor? Orando, hablando con Él. Y si tenías tu fe depositada en tus propias fuerzas, que muchas veces también hacemos eso, intentamos controlar la barca, la tempestad y todo, y no podemos. Orando podemos reconducir esa fe al centro, donde tendría que estar. No en nosotros mismos, sino la fe en el Señor Jesucristo. Vamos a leer Mateo 24, primero del 3 al 8, porque es un texto largo, y después del 42 al 51, que está hablando de los últimos tiempos y nos está avisando. Mateo 24, del 3 al 8, y después del 42 al 51. Esta es nueva versión, creo. Más tarde estaba Jesús sentado en el monte de los Olivos, cuando llegaron los discípulos y le preguntaron en privado: ¿Cuándo sucederá eso? ¿Y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Tened cuidado de que nadie os engañe, les advirtió Jesús. Vendrán muchos que usando mi nombre dirán: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Oiréis de guerra y rumores de guerra. ¿No está pasando también esto ahora? Eso siempre ha pasado y pasará, pero cada día que pasa estamos más cerca. Oiréis de guerra y de rumores de guerra, pero procurad no alarmaros. Es necesario que esto suceda, pero no será el fin todavía. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá hambres y terremotos por todas partes. Todo esto será apenas el comienzo de los dolores. Pasamos al 42. Por tanto, porque sigue avisando todo lo que va a pasar, pero la esencia. Por tanto, 42, manteneos despiertos, porque no sabéis qué día vendrá vuestro Señor. Pero entended esto, si el dueño de la casa supiera a qué hora de la noche va a llegar el ladrón, se mantendría despierto para no dejarlo forzar la entrada. Por eso también vosotros debéis estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperéis. 45. ¿Quién es el siervo fiel y prudente a quien su Señor ha dejado encargado de los sirvientes para darle la comida a su debido tiempo? Dichoso el siervo cuando su Señor al regresar lo encuentra cumpliendo con su deber. Os aseguro que lo pondrá a cargo de todos sus bienes.
Pero ¿qué tal si ese siervo malo se pone a pensar, mi señor está tardando, y luego comienza a golpear a sus compañeros y a comer y a beber con los borrachos? El día en el que el siervo menos lo espere y a la hora que menos pensaba, el Señor volverá. Lo castigará severamente y le impondrá la condena que reciben los hipócritas, y habrá llanto y rechinar de dientes. No dejes de mirar arriba, porque estamos en tiempos difíciles. No mirando a la tormenta, porque la tormenta también está arriba, puede confundirnos, sino mirando arriba a Jesús. Su palabra ya nos advierte que en este mundo viviremos tribulaciones. No todo será sencillo, pero también dice que no es para siempre. Todo pasa. Nos ha dado esperanza de que todo acabará, menos sus palabras, menos su presencia, menos su vida eterna. Así que el Señor que nos ayude a mantenernos despiertos, a mantenernos firmes y a mantenernos siendo siervos fieles, que cumplen con lo que nos ha mandado. Pasaremos al otro lado. Llegarás al otro lado, pero no dejes de confiar en Jesús, en mantener tu fe en el centro, que es Jesús. Él está en tu barco, si permites que Él esté en tu barco. Dice Colosenses 3, del 1 al 2. Si habéis pues resucitado en Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Así dice la palabra del Señor. Así que os animo a que pongáis las miradas en Cristo, en las cosas de arriba. Todo pasa, menos sus palabras y su presencia. Amén. Oramos y damos gracias al Señor y después le vamos a cantar una de las canciones que hemos cantado para concluir. Bendito Dios y Padre, te damos muchas gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por tu presencia, Señor. Gracias, Señor, porque tú tienes el control de la situación que se nos descontrolan, Padre. Padre, tú sabes las tormentas que estamos viviendo cada uno, Señor, aquí presente, Señor, y te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a descansar, a dormir, Señor, como tú, porque tú eres el que nos cuida y nos ayudarás a pasar al otro lado, Señor. Padre, ayúdanos a enfrentar estas tormentas que estamos viviendo, Señor, y ayúdanos, Señor, a ser siervos fieles, Señor, conforme nos pide tu palabra, Padre. Ayúdanos a estar despiertos, Señor, fijándonos en las cosas que vienen de ti, Señor, y no estar entretenidos mirando las cosas de la tierra, Padre. Padre, te pedimos que sigas ayudándonos, Señor, a crecer cada día más en ti, Señor, y ayúdanos, Señor, a mantenernos fuertes, Señor, en estas tormentas que estamos pasando, Padre. Gracias, Señor, por este tiempo, Señor, y por tu palabra preciosa, Padre. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Mientras que estemos alabando al Señor con esta canción, porque más o menos refleja lo que he podido compartir hoy, ¿no? Habla de tempestad, ¿no? En tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Amén. Que meditemos sobre esta canción y todo lo que hemos estado escuchando, ¿no? Y que el Señor siga trabajando en nuestros corazones. Amén. Amén. Gracias. Tu voz me llama a las aguas, donde mis pies pueden fallar. Y ahí te encuentro en lo incierto, caminaré sobre en tempestad, descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta
en tempestad, descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Sí, Señor, gracias por tu palabra de hoy, Señor. Gracias, Señor, porque cada canción está llena de verdad, Señor. Gracias porque tu palabra, solo tu palabra es sí y amén, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Amén. Amén. En ti mis ojos fijaré. En tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Que así sea, que el Señor os bendiga y que tengáis buena semana. Amén.